Proyecto Integrador de Saberes, Escuela de Electrónica, Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, tercer nivel, paralelo A, jornada nocturna. Tema, codificación AMI normal y modulación BPCK. Grupo 3, tema de estudio, codificación AMI normal, modulación BPCK. Nombre de los estudiantes, Anthony Jumbo, Ronaldo Quilachamín, Roberto Morales, Alexis Pruna, Silvana Enríquez y Kevin Guacoyante. Un cordial saludo. En la siguiente estructura de nuestro video explicaremos qué son los códigos de línea y qué es modulación. En la segunda parte realizaremos la simulación de lo aprendido en MATLAB para verificar su comportamiento. Así será un video explicativo tanto teórico como práctico, a razón de hacerlo más didáctico. En telecomunicaciones, un código en línea o código de línea, modulación en banda base, es un código utilizado en un sistema de comunicación para propósitos de transmisión. Los códigos de línea son frecuentemente usados para el transporte digital de datos. Estos códigos consisten en representar la señal digital transportada con respecto a su amplitud respecto al tiempo. La señal está perfectamente sincronizada gracias a las propiedades específicas de la capa física. La representación de la onda se suele realizar mediante un número determinado de impulsos. Estos impulsos representan los unos y los ceros digitales. Los tipos más comunes de codificación en línea son el unipolar, el polar, el bipolar y el Manchester. La modulación es la alteración sistemática de una onda portadora de acuerdo con el mensaje, señal modulada. La modulación analógica con portadora analógica se utiliza cuando se desea transmitir la señal analógica a una frecuencia diferente o con un ancho de banda menor. La modulación se puede realizar utilizando cambios de amplitud AM, frecuencia FM o fase PM de la señal portadora. La modulación digital es el proceso de cambiar las características a partir de una señal portadora analógica basada en información digital, ceros y unos. Para transmitir datos digitales mediante señales analógicas, es necesario convertir estos datos a un formato analógico. Para esto existen varias técnicas, entre las más comunes ASK, FSK, PSK. Codificación. La línea de la terminología de codificación se originó en la telefónica con la necesidad de transmitir información digital a través de una línea telefónica de cobre, más concretamente los datos binarios a través de una línea de repetidores digitales. El concepto de la codificación de línea, sin embargo, se aplica fácilmente a cualquier línea de transmisión o canal. En un sistema de comunicación digital existe un conjunto conocido de símbolos a transmitir. La codificación de estos símbolos abstractos, en formas de ondas reales y temporales a transmitir en la banda base, es el proceso de codificación de línea. Modos de transmisión de la señal. Básicamente existen dos formas de enviar señales por una línea de transmisión. Podemos optar por enviar la información directamente sin ningún tipo de modificación, en forma digital, o bien puede componerse con una onda de frecuencia más alta que sirve de transporte. En el primer caso se habla de transmisión en banda base. La principal ventaja que ofrece la sencillez y economía del proceso. Su principal inconveniente es la atenuación introducida por la línea a este tipo de señales, que provoca importantes distorsiones. La transmisión banda base admite distintos tipos de codificaciones. Formas de representar la información binaria. En el segundo caso, se trata de enviar señales moduladas sobre ondas portadoras de determinadas frecuencias. El canal de transmisión puede ofrecer entonces dos posibilidades. La transmisión en portadora, cuando la señal solo se puede modular sobre una única portadora de una determinada frecuencia. Y la transmisión en banda ancha, cuando las señales pueden ir moduladas en portadoras de distintas frecuencias, llevando en la mayoría de las ocasiones informaciones diferentes. ¿Cómo se conforman los códigos de línea?
La transmisión de datos en forma digital a través de cualquier medio de transmisión implica una cierta codificación. A esta codificación, que se realiza sin que exista una modulación, se la conoce como un código en línea banda base. Entre estos existen varios métodos de codificación, los cuales cuentan con diferentes características, como un nivel de corriente directa presente, la opción de detección de errores, inmunidad a la inversión, por si se invierte involuntariamente la polaridad. De un esquema de codificación se pueden derivar otras formas ligeramente distintas, pero con la misma esencia. Es así como se forman las familias de códigos, como la de retorno a cero o no retorno a cero. Algunas características importantes de cada código se pueden visualizar fácilmente en su función espectral. Codificación bipolar. Se analiza tres tipos de codificación que son los más utilizados en la transmisión de datos. Código AMI o código bipolar. En la codificación bipolar se usa tres niveles de voltaje positivo, negativo y cero. Los unos se representan alternando voltajes. En el código bipolar se divide en tres partes: AMI, BNZS, HDB3, pero para nuestro caso de estudio vamos a enfocarnos en el código AMI. El código AMI, bipolar con inversión de marca, como dice sus siglas, Alternate Merge Inversion en inglés. El código AMI significa inversión a uno alterno. El voltaje cero representa un cero lógico y los unos se representan alternando los valores positivos y negativos, como se muestra en la siguiente figura. Características del código AMI. El espectro de la señal a la frecuencia debe ser cero, ya que la mayoría de los canales eliminan la componente continua de las señales. El máximo espectral debe darse en un submúltiplo o en la proximidad de un submúltiplo de régimen binario. Así, la energía necesaria para producir la señal estará en la zona a la que la atenuación de transmisión del cable es más reducida. Se reducen los requerimientos de potencia y se logra una mayor inmunidad a la diafonía, gracias a las condiciones anteriores. Si la señal puede contener arbitrariamente largas secuencias de ceros, utiliza un aleatorizador que les permite estadísticamente el número de ceros consecutivos. De otra manera, perdería el sincronismo con el reloj. Modulación BPSK. En esta modulación se tiene como resultados posibles dos fases de salida para la portadora con una sola frecuencia. Una fase de salida representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están en 180 grados, fuera de fase. La figura siguiente muestra un diagrama de bloques simplificado de un modulador BPSK. La señal codificada ingresa a un multiplexor, el mismo que conmuta la fase de la señal portadora, dependiendo de la condición lógica de la entrada digital. La portadora se transfiere a la salida, ya sea en fase o 180 grados, fuera de la fase, con el oscilador de la portadora de referencia. El espectro de salida de un modulador de BPSK es solo una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, donde las frecuencias laterales superiores e inferiores están separadas de la frecuencia de la portadora por un valor igual a la mitad de la razón de bit. En consecuencia, el mínimo ancho de banda requerido para permitir el peor caso de señal de salida del BPSK es igual a la razón de bit de entrada. La siguiente figura muestra la fase de salida contra la relación de tiempo para una forma de onda BPSK. Parte práctica: simulación de modulación BPSK, simulación de codificación AMI normal. Una vez ya en la interfaz de MATLAB, procedemos a cargar el programa previamente realizado con nuestros compañeros de grupo. En la modulación de BPSK, la fase de la portadora conmuta de acuerdo al estado de la señal binaria. En este tipo de modulación, el desfase es de 180 grados y se transmite un 0, y de un 0, 0 se transmite un 1.
La función BPSK que se muestra a continuación es la con la que realizamos nuestro código de línea en programación de MATLAB. También ocupamos las variables if, else if, and, if, for, if, else, and. Dichas variables serán dejadas en la descripción del video, el manual de usuario de MATLAB, donde se encuentra específicamente las variables y muchos puntos más importantes de MATLAB. Una vez ya cargado nuestro programa y funcionando correctamente, MATLAB nos mostrará la siguiente interfaz, que nos mostrará a su vez la señal digital, la señal portadora y la señal moduladora, que son fase esencial de la modulación BPSK. Y en esta modulación podemos observar que se tienen como resultados posibles dos fases de salida para la portadora con una sola frecuencia, una fase de salida que representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme a la señal digital de entrada cambia de estado la fase de portadora de salida, se desplaza entre dos ángulos que están 180 grados fuera de fase. Y a su vez se puede observar que el espectro de salida de un modulador de BPSK es solo la señal de doble banda lateral con portadora suprimida, donde las frecuencias laterales superiores e inferiores están separadas de la frecuencia de la portadora por un valor igual a la mitad de la razón del bit. En consecuencia, el mínimo ancho de banda requerido para permitir el peor caso de la señal de salida de BPSK es igual a la razón de bit de entrada. Gracias a la interfaz de MATLAB llegamos a la conclusión de que la modulación BPSK es una forma de modulación de onda cuadrada de portadora, suprimida de una señal de onda continua. También cabe detallar que la modulación de BPSK se utiliza para transmisores de bajo coste que no requieren altas velocidades. Codificación AMI. Una vez en la interfaz de MATLAB, procedemos a cargar el programa previamente realizado con los compañeros de codificación AMI. Este es un poco más sencillo. Los archivos y programas realizados en MATLAB serán dejados en la descripción del video para que los realicen y puedan aprender de ellos de manera didáctica. El programa mostrado en la pantalla es realizado con programación de MATLAB. Las funciones y detalles de funciones y uso acerca de MATLAB serán dejadas en la descripción del vídeo. En telecomunicaciones, la codificación bipolar es un tipo de código de línea con retorno a cero, donde se utilizan valores distintos de cero, de modo que los tres valores son positivo, negativo y cero. Y con nuestro programa cargado y ejecutado correctamente, nos abrirá una interfaz que nos permite cambiar los bits de manera aleatoria. También nos permitirá la visualización del código de línea a través de los bits ya dichos. Y con la simulación de MATLAB llegamos a la conclusión que el código AMI representa los unos lógicos por medio de valores alternadamente positivo y negativo. Un cero lógico se representa con un nivel de 0, como se muestra en la simulación. Código AMI, o en inglés Alternate Mark Inversion, o en español inversión de marcas alternas, es uno de los códigos en línea recomendado para las transmisiones binarias. Se puede definir como un código bipolar con retorno a cero, con algunas particularidades que se describen a continuación. En este código, cuando se asigna un impulso positivo al primer 1, al siguiente 1 se le asigna un impulso negativo, y así sucesivamente. PSK o PSK binario. También se la conoce como 2PSK o PRK. Es el más sencillo de todos, puesto que solo emplea dos símbolos, con un bit de información cada uno. Es también la que presenta mayor inmunidad al ruido, puesto que la diferencia entre símbolos es máximo 180 grados. Dichos símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0 grados para el 1 y 180 grados para el 0, como se muestra en un diagrama de constelaciones. En cambio, su velocidad de transmisión es la más baja de las modulaciones de fase.